Antón, residente de tercer año de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario de Navarra. La sesión que voy a dar hoy trata sobre heridas complejas de la mano y este va a ser un poco el índice que voy a seguir a lo largo de la charla. Vamos a comenzar por dos definiciones que considero importantes. La primera de ellas, ¿qué es una herida compleja de la mano? Pues es una herida difícil de describir y clasificar, en la cual se van a lesionar varios tejidos, piel, hueso, tendones y también vasos y nervios. La consecuencia de estas heridas son secuelas importantes para el paciente y en el tratamiento va a ser necesario la mayoría de las veces una intervención microquirúrgica. ¿Qué necesitamos para conseguir una función mínima de la mano? Pues necesitamos una muñeca estable y dos dedos sensibles con capacidad de oposición. Es decir, si necesitamos oposición, necesitamos por lo menos el dedo gordo. Gradación del éxito del tratamiento. Normalmente estas heridas las sufre el paciente como consecuencia de un accidente de alta energía, por lo tanto lo primero y lo más importante, ABCD del politrauma, supervivencia del paciente, luego supervivencia del miembro. Si conseguimos la supervivencia del miembro, tendremos que intentar mantener una función residual y una vez conseguido esto, conseguir que el paciente pueda utilizar la mano en su día a día. Epidemiología. Es difícil calcular cuál es la frecuencia de este tipo de lesiones. Sí que es verdad que son raras y que las frecuencias son estimadas. De todos los politraumas, el 25% presentan una lesión en la mano o en la muñeca y de estos, entre el 0,2 y el 3% presentan una lesión compleja o una amputación. En Estados Unidos se estima que se producen 100.000 amputaciones digitales al año, de las cuales el 30% se reimplantan. Este tipo de heridas son habituales en conflictos bélicos, accidentes laborales, muy típico también en accidentes de moto y también en accidentes agrícolas. Cuidado porque en este caso el riesgo de infección es muy alto y por lo tanto muchas veces tendremos que someter a esta extremidad a una amputación. Un dato que me pareció interesante, la frecuencia de las amputaciones en este tipo de heridas ha disminuido notablemente, en parte gracias a la formación de los profesionales médicos, de los cirujanos. Un dato, en la Primera Guerra Mundial, en el ejército estadounidense, la tasa de amputación rondaba casi el 73%, mientras que en la guerra de Irak solo el 7,4%. La evaluación preoperatoria que tenemos que hacer de nuestro paciente. Lo primero, un análisis de las lesiones asociadas del paciente. Ya hemos comentado que suelen ser accidentes de alta energía, por lo tanto tenemos que seguir el protocolo A, B, C o D. Muy importante el concepto de los anglosajones, life before limb, es decir, la vida antes que el miembro. Y tenemos que tener muy importante en cuenta las características de nuestro paciente, sobre todo la edad, la mano dominante y su profesión o aficiones. Anotar también o tener en cuenta la hora, el mecanismo y dónde se ha producido el accidente. Vuelvo a insistir en que en los accidentes agrícolas la tasa de infección es muy alta y también tener en cuenta el mecanismo, ya que las secciones francas van a ser de mejor pronóstico que el resto. ¿Qué hay que tener en cuenta en la mano lesionada? Lo primero, el sangrado. Si la herida presenta una hemorragia activa, lo primero que tenemos que hacer es taponar la herida y levantar la extremidad. En un principio, de esta manera se limitará el sangrado casi en la mayoría de los casos. Si esto no es posible, tendremos que utilizar el torniquete, que más adelante hablaremos de ello, y si no, llevar a cabo un acceso vascular proximal en la zona sana. Para poder valorar si está llegando riego sanguíneo a los dedos, muy útil la coloración y la turgencia en el pliegue ungueal, su recoloración en 1 o 2 segundos. La forma, digamos, más sensible específica de detectar si está llegando riego sanguíneo a los dedos, la utilización del pulsioxímetro.
siempre nos tendremos que quedar con el dato del 95%. Si la saturación es mayor del 95% con ondas patrón sinusoidal, el riego es correcto. Si utilizamos el ecodoppler, la sensibilidad y la especificidad aumentan hasta un 98%. También podemos utilizar un pinchazo con una aguja y nos va a decir que el riego del dedo es correcto si el sangrado que presenta es de color rojo intenso. Recordar el test de Allen, que consiste en comprimir tanto la arteria radial y la arteria cubital durante unos 30 a 40 segundos. Soltamos una de ellas y la palma de la mano se debería de recolorear a los 10 segundos. Si tarda más de 10 segundos, el test es patológico. Y diferenciar entre la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa. Si nuestro paciente presenta una insuficiencia arterial, ¿qué vamos a ver? Una ausencia de hemorragia o una hemorragia muy lenta. Sin embargo, si tenemos una insuficiencia venosa, vamos a presentar una hemorragia continua. Signos duros y signos blandos en cuanto a la probabilidad de lesión vascular. Vamos a centrarnos en los signos duros. Si presenta cualquiera de estos signos, la probabilidad aumenta hasta más del 90%, y estos son ausencia de pulso, palidez, parestesias, parálisis, dolor, hematoma rápidamente expansivo, una hemorragia importante, frémito palpable o audible. ¿Cuáles son las lesiones neurológicas que presenta el paciente? Recordar que en esta zona nos tenemos que centrar en los tres troncos principales: nervio mediano, nervio cubital y nervio radial. En la mayoría de los casos, lo único que vamos a poder explorar es la sensibilidad del paciente. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Mediante una gasa. Tocamos las zonas de la mano y le preguntamos al paciente si siente o no. Muy importante tapar los ojos al paciente, que lo haga con los ojos cerrados, porque si no vamos a tener muchos falsos positivos o falsos negativos. Es raro poder llevar a cabo una prueba motora por sentido común. Muchas veces están amputados los dedos o parte de la mano, pero en el caso de que se pueda realizar pruebas motoras, bueno, veremos cómo explorar el nervio mediano. Este es correcto si el paciente puede llevar a cabo una antepulsión contra resistencia del carpo. El nervio cubital es correcto si el paciente puede flexionar la metacarpofalángica del meñique, y el nervio radial está intacto si el paciente puede llevar a cabo una extensión de la metacarpofalángica del índice. ¿Cuáles son las fracturas o lesiones articulares? Muy importante realizar radiografías de la extremidad, incluyendo los segmentos amputados. Parece una tontería, pero hay que realizar radiografías. ¿Para qué? Para después poder realizar a cabo la osteosíntesis. En las radiografías hay que incluir al menos una articulación sana por encima de la zona traumatizada. ¿Cómo se han conservado los fragmentos amputados? Esto siempre conlleva poco de dudas por lo que se ve en las series y en las películas. Hay que lavar el fragmento con agua o suero, envolverlo en una compresa húmeda y introducir el fragmento en una bolsa hermética. Después de esta bolsa hermética, ¿qué hay que hacer? Guardarla en un frigorífico, nunca en el congelador, en un frigorífico sí, o si no, introducirla, por ejemplo, en un cubo con agua y hielo. ¿Cuáles son los periodos de tiempo que tenemos que controlar? La isquemia caliente. La isquemia caliente, el periodo de duración es de 12 horas para un dedo y de 6 horas para un fragmento que contenga músculo, y será el doble en el caso de que sea isquemia fría. Por lo tanto, la conservación adecuada duplica la duración de la isquemia. Y algo que creo que es un truco curioso e importante, que para las amputaciones incompletas podemos aumentar el tiempo de isquemia envolviendo esa zona con packs, por ejemplo, de compresas frías. ¿Cuáles son los problemas de cobertura que nos encontramos en la extremidad? Esto hay que valorarlo una vez realizados los desbridamientos. Tener en cuenta que los desbridamientos pueden ser reiterados, pueden ser más de uno, y normalmente se hacen a las 48 horas del primer desbridamiento. ¿Y por qué es importante llevar a cabo el desbridamiento? Porque nos va a evitar muchas infecciones o necrosis de la piel.
Muchos expertos dicen que quizá el desbridamiento es lo más dependiente de la experiencia del cirujano. Importante, tenemos que tener claros una serie de conceptos. El primero de ellos, diferenciar entre una amputación primaria y una amputación secundaria. Amputación primaria, te llega el paciente a la urgencia y ves que esa extremidad es imposible salvarla. Por lo tanto, de entrada ya la decisión quirúrgica es amputarla. Amputación secundaria, te llega el paciente, intenta reimplantar la extremidad y sin embargo la evolución no es correcta. Por ejemplo, presenta una infección que acaba en una sepsis y la manera de controlar la infección generalizada del paciente consiste en amputar la extremidad. Esto sería una amputación secundaria. Muy importante y tener en cuenta en este tipo de lesiones. Hemos hablado antes del pulgar. ¿Por qué? Porque es la restauración prioritaria. De él depende el 40% de la función de la mano y más del 50% si alguno del resto de los dedos está afectado. Si la amputación del pulgar llega hasta la interfalángica, en un principio las consecuencias funcionales no son excesivas. Y también, muy importante, los músculos de la primera comisura. ¿Por qué? Porque contribuyen al 80% de la fuerza de la pinza. La pérdida de un solo dedo tiene pocas consecuencias funcionales, como en esta serie de casos de la que 183 cirujanos que sufrieron una amputación total o parcial de un dedo, 179 continuaron operando. Recordar que los dedos radiales, como digo yo, son los dedos del relojero, son aquellos que sirven para la precisión y la dirección, mientras que los dedos cubitales son los dedos del remo, los dedos que sirven para la amplitud y la fuerza de la mano. También tener en cuenta que la interfalángica distal es menos importante que la proximal funcionalmente hablando. Por lo tanto, cuando tenemos que reconstruir esta extremidad tras una herida compleja, ¿qué tenemos que intentar conseguir? Pues tenemos que intentar conseguir que el paciente salga de quirófano con un pulgar oponible, con uno o dos dedos que permitan realizar pinza con el pulgar, que esta zona tenga una sensibilidad adecuada porque si no, el tener una mano insensible no es superior a una prótesis, y que la cobertura cutánea sea de calidad. Muy importante esta diapositiva. Y luego nuestra reconstrucción no tiene que ser anatómicamente perfecta, pero sí funcionalmente útil. Y también un detalle es que estéticamente tiene que ser lo mejor posible, porque existe una técnica que es la técnica de Krukenberg que diseñó un cirujano alemán durante la Primera Guerra Mundial, 1917. Es una técnica muy funcional pero muy antiestética. Consiste en una individualización del radio y del cúbito de tal forma que permite al paciente hacer pinza. Funcionalmente es muy útil, pero pero es muy antiestética. Este tipo de técnica se diseñó para aquellos soldados a los que se les amputaba las dos manos cuando estaban manipulando artefactos, y también otra característica, la mayoría de ellos se quedaban ciegos, por eso el problema del antiestético, o sea, no era un problema para ellos. Aquí tenemos una imagen, vemos cómo se puede hacer pinza, pero estéticamente no es muy agradable. Escalas y clasificaciones de este tipo de heridas. Bueno, son muy numerosas. La mayoría de ellas además se idearon en un principio para la extremidad inferior, pero se han adaptado para la extremidad superior. La primera de ellas que todo el mundo conoce, o la primera a la que le voy a dar importancia, es la de Gustilo Anderson, que se ideó en un principio para el miembro inferior. No voy a entrar mucho en detalle en ella, pero la que sí que me voy a centrar es en la escala MES. Esta escala MES tiene en cuenta 4 factores. El primero de ellos, cómo ha sido el traumatismo. El segundo, la vascularización del miembro. Que recalcar que la puntuación se duplica si han pasado más de 6 horas desde el traumatismo. Después, tener en cuenta las tensiones del paciente y también la edad.
Sumando estos factores, si obtenemos una puntuación mayor de 7 en casi entre el 30 y el 50% de los casos hay que pensar en una amputación. Sin embargo, si tenemos menos de 7, no hay que amputar la extremidad. ¿Vale? Importante esta escala. Principios técnicos del tratamiento de las heridas complejas. Lo primero de todo, colocación del paciente y anestesia. Colocar al paciente de una manera adecuada porque van a ser cirugías muy largas. Y un pequeño truco para aumentar el tiempo de isquemia, colocar debajo de los campos hielo o compresas frías. Nos va a aumentar el tiempo de isquemia, pero bueno, nos va a molestar un poco en el tiempo microquirúrgico. Pero bueno, en ese caso podríamos ya retirar estos packs fríos. El plazo de la intervención. Bueno, parece que el plazo preoperatorio no es un factor que favorezca el riesgo de infección en las fracturas abiertas del miembro superior. ¿Vale? No entramos en las del miembro inferior, sino en las de solo miembro superior, siempre y cuando no tengamos torniquete o la isquemia puesta. Al ser un tiempo quirúrgico bastante largo, muchas veces la cirugía se lleva a cabo en varias fases, ¿vale? Varios tiempos quirúrgicos, pero lo que hay que tener claro es que en el primer tiempo quirúrgico lo que tenemos que hacer sí o sí es un desviradamiento satisfactorio y una reconstrucción vascular satisfactoria, más menos una osteosíntesis definitiva o temporal de las fracturas. ¿Cómo podemos ganar un truco para ganar tiempo en quirófano? Bueno, pues mientras esperamos a que llegue el paciente al quirófano, ir preparando los fragmentos amputados. Debate, necesidad de administrar o no antibióticos. Centrándonos esto en extremidad superior, porque en extremidad inferior se ha visto que hay que usar antibióticos sí o sí. En extremidad superior hay algo de debate. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio con un buen control que nos diga que es necesario utilizar antibióticos. A favor de su uso los anglosajones, porque dicen que si está indicado en extremidad inferior, pues también estará indicado para extremidad superior. Y en contra la Sociedad Francesa de Cirugía de la Mano. ¿Por qué? Por la baja tasa de infección posoperatoria en esta región anatómica. Recordar un poco las fracturas abiertas del boxeador en las que se suele romper algún extensor de los dedos cuando el paciente da un puñetazo a alguien en la boca, se produce una fractura abierta y se secciona un tendón. Este tipo de fracturas sí que hay que utilizar antibiótico porque son heridas que van a tender a infectarse mucho. De hecho, la reparación tendinosa hay gente que indica que se haga en un segundo tiempo. Primero antibiótico y tratar la fractura y en un segundo tiempo la lesión tendinosa. Pero bueno, es un caso especial. En el caso de... Bueno, este es un estudio un poco antiguo del 96 en la que demuestran que de 570 lesiones, se estudian 570 lesiones abiertas distales a la muñeca, dos grupos, uno con penicilina G y el otro sin antibiótico. Tasa de infección con penicilina, casi el 5%. Tasa de infección en los que no llevan antibiótico, más del 10%, de los cuales la mayoría, el 80%, fue por gram positivos. Viendo este estudio, podría parecer que sí que es necesario utilizar antibiótico en este tipo de heridas. Importante, si se van a emplear antibióticos hay que hacerlo lo antes posible. Es decir, el paciente llega a urgencias, vemos que tiene una fractura abierta, una lesión abierta, una herida compleja de la mano, ponemos antibiótico nada más llegar a la urgencia. Se ha visto que el plazo transcurrido hasta la administración de los antibióticos parece que sí que es más importante que el plazo hasta el tratamiento de las fracturas. En cuanto a las heridas agrícolas, el 60% de los gérmenes que se encuentran en las infecciones de estas heridas son gram negativos, aunque también puede haber hongos como la cándida y el aspergillus. Las heridas industriales, los porcentajes cambian, mucho más típico los gram positivos.
¿Qué tratamientos usar? Para los gram negativos, gentamicina; para los gram positivos, cefalosporinas de primera generación. ¿Por qué? Vamos a tratar normalmente el estafilococo aureus, que es el germen más frecuente. Si la herida tiene mucha contaminación, tierra, agua del mar, de los pantanos, etc., tenemos que utilizar antibióticos contra los anaerobios, por ejemplo, la penicilina, pero no podríamos utilizar la cefalosporina con la penicilina porque son dos betalactámicos, por lo que normalmente se recomienda utilizar el metronidazol. En este tipo de heridas es muy frecuente la infección por Clostridium. ¿Cuánto tiempo hay que mantener el tratamiento antibiótico? Bueno, pues hasta 2-3 días después del último desbridamiento. Y recordar que no es de interés coger muestras en el momento del desbridamiento para saber si hay una infección o para saber el tipo de microorganismo en el caso de que haya una infección. ¿Por qué? Porque eso va a estar contaminado sí o sí. Utilización del torniquete. Bueno, todo el mundo sabe que hay que evitarlo, ¿vale? La herida está sangrando, ¿qué hacemos? Compresión y sobrelevación del miembro. Con esto, en la mayoría de los casos, se va a parar la hemorragia. Lo que sí que se ha visto es que es más perjudicial un torniquete muy apretado durante poco tiempo que un torniquete poco apretado durante mucho tiempo. Lo que está claro es que no hay que superar las 2 horas. Menos de 2 horas de isquemia de torniquete, la mayoría de los músculos no van a sufrir ninguna lesión. Sin embargo, si sobrepasamos estas 2 horas, e incluso si ya sobrepasamos las 6-7 horas, si sobrepasamos las 7 horas, el 100% de los músculos van a estar isquémicos. ¿Cuándo utilizar el torniquete? Bueno, en este caso el manguito de isquemia al comienzo de la intervención. ¿Por qué? Para saber qué zonas desbridar, para realizar la estabilización ósea, para reparar los ejes arteriales y comenzar con las suturas tendinomusculares. ¿Cuándo quitar la isquemia? Para hacer el control de las suturas arteriales, para reparar los ejes venosos y también para reparar los nervios, para finalizar las reparaciones tendinomusculares y para llevar a cabo las coberturas cutáneas. Ojo cuando quitemos la isquemia por el posible shock hemorrágico por fuga venosa debido a la reperfusión. Luego llevaremos en qué consiste el desbridamiento y la evaluación de las lesiones. ¿Por qué hay que llevarlo a cabo? Bueno, porque nos va a prevenir la infección posoperatoria. Se ha visto que del 62% de los microorganismos que estaban antes del desbridamiento están ausentes en el 87% de los casos. No hay que pecar de escaso, ¿vale? Si tenemos la duda, ampliar márgenes. Y si dudamos, revisar a las 48 horas. ¿Para qué? Para realizar un segundo desbridamiento si fuese necesario. El desbridamiento hay que realizarlo por plano, de lo más superficial a lo más profundo. Y un poco por tejidos, ¿qué tendríamos que desbridar? Bueno, la piel, lo que tiene mal aspecto, los tejidos contusos y las equimosis. La grasa, muchas veces intentamos dejar la grasa porque creemos que va a cubrir la fractura, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la grasa resiste muy mal a la isquemia y se infecta con gran facilidad. Para los músculos hemos hablado de los periodos de las 2 horas, 7 horas. Muy importante recordar la regla de las 4C. Nos va a servir para poder diferenciar qué músculo está isquémico de cuál no. Estas 4C son color, consistencia, contractilidad, capacidad de sangrar. Y luego en las lesiones por aplastamiento, y hablaremos más adelante de ello, en este tipo de lesiones sufren mucho los interóseos, también toda la musculatura intrínseca. Ante la mínima duda hay que resecar, hay que hacer una resección amplia de la musculatura intrínseca. ¿Por qué? Porque son músculos que sufren rápidamente la isquemia, se van a retraer mucho, nos pueden hacer un síndrome compartimental y sobre todo nos van a empeorar las suturas o los arreglos que hayamos hecho sobre los flexores y los extensores. En el caso de que los tengamos que resecar, ya en una intervención, digamos, a largo plazo, ya compensaremos esa falta de musculatura intrínseca. Pero de entrada,
Si tenemos la mínima duda de que puedan estar afectados, resección amplia de estos. Bueno, huesos y nervios creo que nadie tiene ninguna duda. Y en cuanto a los vasos, muy útil la utilización de los clips vasculares. ¿Por qué? Porque si después vemos que sí que necesitamos utilizar ese vaso, se pueden quitar y reutilizar. Una vez realizadas las suturas, tenemos que esperar 30 segundos de reperfusión para ver que no haya fugas, ¿vale? Medio minuto. ¿Y qué no nos gusta? Pues las arterias tortuosas, el signo del lazo, las trombosis terminales o las petequias en la pared arterial, por ejemplo. ¿Por qué? Si nuestros pequeños vasos, nuestras arterias presentan estas lesiones, el fracaso de la sutura está asegurado. Vemos en esta imagen, por ejemplo, con el número 2, cómo sería una arteria tortuosa. Y muy específico también, o muy característico, el signo de la línea roja. Sería una línea a los bordes del dedo de un color rojizo que lo que nos indica es que se han arrancado todas las ramas colaterales. Por lo tanto, este dedo no va a tener revascularización retrógrada, importante. Y abajo con la letra C, el signo del telescopio, ¿vale? Si tenemos un vaso con esta lesión, tampoco vamos a poder suturarlo porque va a fracasar. ¿Cómo vamos a reparar las distintas estructuras? ¿Cuándo pensar ya en la reparación de estas? Bueno, pues cuando se ha llevado a cabo el desbridamiento. Después de llevar a cabo el desbridamiento, tendremos que decir si queremos hacer una reparación primaria o en varios tiempos. ¿Cuándo hacerla en varios tiempos? Bueno, pues cuando la contaminación es muy grave, cuando ha pasado mucho tiempo antes de la primera intervención, cuando el paciente está en mal estado general, con los aplastamientos o arrancamientos importantes o debido a la inexperiencia del cirujano. Repito, después de la primera intervención, lo que tiene que quedarse hecho, digamos sí o sí, un desbridamiento lo más completo posible, la vascularización del miembro y la estabilización de las fracturas, temporal o definitiva. Y el orden de las reparaciones, como tiene que ser, de proximal a distal. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta reparación? Primero, fijación ósea. Luego, reparamos los extensores. ¿Por qué? Porque una vez que reparemos los extensores, nos van a dar qué tensión necesitan los flexores. Luego haremos estos y luego ya la sutura microquirúrgica, arterias, venas, nervios y finalmente la piel. Hay gente que prefiere hacer los flexores después del tiempo microquirúrgico. ¿Por qué? Porque en cuanto suturamos los flexores se van a flexionar los dedos y va a entorpecer mucho el tiempo microquirúrgico. Una tabla con indicaciones para reimplante heterotópico. Esto sería ya para centro de referencia de amputaciones. Lo que nos tiene que quedar claro es que no tenemos que tirar nada, lo tenemos que conservar. Y así como breve resumen, como hemos hablado antes, el dedo más importante de la mano es el dedo gordo, por lo tanto, si se amputa otros dedos de esa mano o de la otra, lo que tenemos que intentar conservar o reimplantar es conseguir un pulgar de la mano dominante. En cuanto a los huesos, el tipo de osteosíntesis que tenemos que intentar llevar a cabo, interna. Se puede hacer también externa mediante fijadores, pero con la interna vamos a conseguir más estabilidad y va a ser menos aparatoso a la hora de realizar colgajos. En una serie de artículos he visto que recomiendan realizar fijaciones endomedulares. ¿Por qué? Porque es algo rápido, eficaz y poco aparatoso. Con la placa y el doble cerclaje a 90 vamos a conseguir gran estabilización, pero vamos a despegar mucho los tejidos blandos, por lo tanto, riesgo de isquemia. Se podría utilizar un cercaje simple con aguja oblicua. ¿Por qué? Porque nos va a ofrecer estabilidad suficiente. En el caso de utilizar agujas, en los metacarpianos hay que utilizar aguja de 1,5 y en los dedos de 1,2. Y cuidado con enrollar las agujas o al introducir las agujas de que se enrollan los pedículos vasculares. Un ejemplo de una amputación a nivel de cuello de los metacarpos, debajo de las cabezas, vemos cómo se ha llevado a cabo una osteosíntesis endomedular.
Muy importante, cuando nosotros llevamos a cabo la osteosíntesis, tenemos que tener en cuenta que después hay que reponer los tendones de los extensores y flexores y luego el tiempo microquirúrgico. Los vasos y los nervios no pueden estar a tensión, ¿vale? Entonces, muy útil el acortamiento óseo. ¿Cuánto se puede acortar? En el antebrazo podemos acortar hasta 4 centímetros. Se puede llegar a resecar una fila entera del carpo y un dedo se puede resecar hasta 1,5. Los tendones flexores compensan bien el acortamiento, no así los extensores. Y en el caso de que tengamos un defecto óseo y querramos y podamos conservar la longitud, no olvidar la técnica del masquelet. ¿Qué articulaciones tenemos que intentar preservar sí o sí? Las metacarpofalángicas. ¿Por qué? Porque participan en el 77% del arco de flexoextensión de los dedos. La interfalángica distal, ya hemos dicho que es la menos importante, contribuye solo entre un 3 y un 5%, por lo tanto se puede sacrificar o artrodesar. La retracción de la primera comisura de la musculatura de la eminencia tenar es muy importante, ¿vale? Ya hemos hablado de la importancia del pulgar, por lo tanto, hay que intentar, para que no se retraigan, colocar el pulgar en abducción máxima. Es muy difícil conseguir esto mediante el vendaje o yesos. Por lo tanto, muy útil un enclavado temporal con unas agujas, un enclavado trapecio metacarpiano para mantener el pulgar en abducción máxima. En cuanto a los tendones y músculos. Los tendones de los flexores. ¿Cuándo no hay que suturarlos? Cuando la sección es menos del 50% del diámetro. En el caso de que haya que suturarlos, utilizar una sutura central de 3 ceros. No utilizar de menos. ¿Por qué? Porque disminuye mucho la solidez de la sutura y aparte de la sutura central, una sutura continua epitendinosa. Se ha visto que con esta sutura continua se disminuye el 85% de las reintervenciones por fallo de la sutura. Tang demuestra en sus estudios biomecánicos que la sutura de Metang o Mutang con 6 hebras en bucle intratendinosa es más rápida y más sólida y además no es preciso realizar una sutura epitendinosa. Y un poco tener en cuenta el concepto del venting. Venting se puede abrir parcialmente las poleas A2 y A4 hasta 2/3 de ellas. ¿Para qué? Para que así la sutura pueda pasar por dentro de las poleas sin que se queden bloqueados. Este es el esquema de cómo sería la sutura del M-TAN con 6 bucles. En cuanto a si hay defectos en los bordes tendinosos, bueno, tenemos que tener zona sana de tendón para poder suturarlo, por lo tanto hay que resecarlo hasta tener la zona sana. Esto puede provocar acortamientos. Si tenemos un acortamiento que no se puede hacer una sutura directa, podemos hacer un injerto primario, normalmente con el palmar largo, o un tendón de dedo banco. Importante recordar eso, que se pueden utilizar tendones de los dedos amputados, o si no, la técnica de Paneva Hunter, que consiste en colocar un túnel de silicona para hacer una especie de cápsula que permita luego en un segundo tiempo hacer la transferencia tendinosa normalmente del palmar. En el caso del pulgar también se pueden hacer elongaciones o transferencias de flexores superficiales de otros dedos y en el resto de los dedos largos llevar a cabo elongaciones. ¿Cómo se llevan a cabo? Bueno, esto es un ejemplo de un Paneva Hunter que hicimos a cabo en el servicio hace escasos días. Y esto un dibujo un poco de cómo podríamos llevar a cabo una elongación tendinosa. Tendríamos que ir a la zona más proximal, a la zona miotendinosa, tendón en negro, músculo en rojo, hacer una o dos secciones del tendón en sentido transversal sin llegar a cortar la zona muscular y de esta forma ganaríamos, dicen que hasta 1 centímetro. En cuanto a los extensores, mucho más importante reparar los extensores de la muñeca que los de los dedos. ¿Por qué? Porque participan mucho más en la fuerza de la mano. Si la bandeleta central está lesionada con las laterales intactas, dejar sin reparar, asumiendo que a largo plazo podemos tener un dedo en butonier. Pero bueno, eso ya se corregirá en unas cirugías en un segundo
tiempo las zonas 6 y 7. Si hay heridas en estas zonas, secciones tendinosas en estas zonas y se mantienen las uniones intertendinosas intactas, solo se disminuye el 26% del arco de movilidad de la metacarpofalángica. Por eso, valorar si es necesario llevar a cabo la reparación del extensor. Todas las secciones tendinosas proximales a la zona 5, mejor llevar a cabo una tenodesis o transferencia tendinosa, también utilizando un poco la técnica de Hunter con los túneles de silicona, mejor que hacer trasplantes tendinosos, digamos, injertos tendinosos. Y lo que hemos hablado antes, los lumbricales y los interóseos se retraen mucho, desequilibran el aparato extensor, riesgo de infección, riesgo de síndrome compartimental. Por lo tanto, resecarlos ampliamente. En cuanto a los nervios, recordar nervio de tensión, nervio fracasado, nervio de tensión, nervio fracasado. Lo ideal, llevar a cabo una sutura directa con puntos epiperineurales. ¿Con qué? Pues con un punto 9 ceros. ¿Cómo puedo saber si mi nervio va a estar a tensión o no? Pues si con un punto 9 ceros podemos aproximar los bordes, la sutura directa es posible. En el caso de que tengamos pérdidas, bueno, pues si es de 1 o 2 centímetros, utilizar conductos nerviosos, venas o de ácido poliglicólico. Se han visto que los resultados son similares a los injertos autólogos. Si son más de 3 centímetros, utilizar autoinjertos o aloinjertos muy ampliamente empleados en Estados Unidos. Y si ya la pérdida del nervio es de más de 7 centímetros, utilizar injertos vascularizados o transferencias. En cuanto a la piel, el cierre de la piel debe de ser laxo. Muy útil recordar los acortamientos óseos para permitir esto, porque tiene que ser laxo, para que pueda drenar, evitar aumento de presiones y evitar infecciones. Recordar el cierre tipo cremallera, grapas a los lados de la herida y con un base loop haciendo una especie de cremallera. ¿Para qué? Para no darle una tensión excesiva a la herida y poco a poco al tirar del base loop se irá cerrando. La cobertura cutánea se puede diferir varios días hasta 7 y en el caso de que no se pueda un cierre primario, tapar esa zona o con un vendaje húmedo o con sustitutivos dérmicos o terapia con presión negativa. La tasa de infección disminuye con la presión negativa. Con los sustitutos dérmicos aumenta un pelín. ¿Y cuándo evitar la presión negativa? El VAC. Cuando sospechemos una hemorragia importante o haya un contacto con las suturas vasculares. ¿Por qué? Porque te las puedes cargar. En el caso de utilizar colgajos, el más utilizado y el que se prefiere, el colgajo libre lateroterminal, por cuestiones de mejora del flujo sanguíneo. El cierre de las heridas, como os he comentado, tiene que ser laxo y hay que inmovilizar la mano en posición intrínseco plus. ¿Para qué? Para evitar rigidez de las metacarpofalángicas. El vendaje, cambiarlo de forma precoz. ¿Por qué? La sangre seca, compresión igual a isquemia, y los tejidos necróticos, mucha facilidad de que se infecten. Por lo tanto, cambiarlo de forma precoz y que si hay que realizar curas, quitar tejidos necróticos, hacerlos con bastante frecuencia. Y luego lavados abundantes, muy importante incluso la ducha, meter la mano debajo del agua y limpiar bien y recordar evitar sustancias vasoconstrictoras, evitar fumar, cocaína, etc. Síndromes que nos pueden dar o que puede sufrir el paciente después de las intervenciones. El síndrome de reperfusión, más común en el caso de amputaciones en la pierna que se reimplantan. Sin embargo, en la extremidad superior también puede ocurrir. ¿En qué consiste? Cuando se revascularizan segmentos isquémicos, sustancias, electrolitos, enzimas como potasio, mioglobina, otros salen a la circulación. Esto puede dañar el riñón, acidosis, vasodilatación, arritmias, incluso fallecimiento. Importante, síndrome compartimental, todo el mundo lo conoce. Recordar el tiempo, 2 horas, 8 horas. 2 horas menos del 5% de los músculos dañados, más de 7-8 horas el 100% de ellos. Cuidado, estos pacientes, el síndrome compartimental, porque pueden estar totalmente asintomáticos y en extremidad superior, muy típico síndrome compartimental en varón joven, menos de 35 años con una fractura de radio. ¿Cómo evitar el síndrome compartimental?
incisiones de descarga, resecando los interosios como hemos hablado antes, abriendo preventivamente el túnel del carpo y el canal de Guyon y colocando el pulgar en abducción máxima, artrodesando temporalmente la trapecio metacarpiana. En cuanto a la isquemia posoperatoria y fracasos de revascularización, bueno, pues destacar que no hay un protocolo de anticoagulación claro posoperatoriamente y uno que igual nos puede servir, utilizar suero heparinizado durante la intervención, utilizar un bolo de heparina al quitar la isquemia y que el paciente tome aspirina durante 2 semanas post-intervención. La infección posoperatoria, tenerla en cuenta y vigilar mucho al realizar las curas que no la esté sufriendo nuestro paciente. Y el síndrome doloroso regional complejo, ese síndrome tan temido por los traumatólogos y los rehabilitadores, muy típico en extremidad superior. En lo único en lo que podemos actuar es en el dolor posoperatorio. ¿Por qué? Porque en el accidente, en el tipo de lesión, en la magnitud de la contusión o lesiones nerviosas no podemos actuar, pero sí en disminuir el dolor posoperatorio, por lo tanto disminuir el riesgo de síndrome doloroso. ¿Qué cuidados posteriores tiene que tener nuestro paciente? Muy importante la rehabilitación. Avisar al paciente incluso antes de la cirugía que la rehabilitación va a ser muy larga y muy dura, pero que va a tener que trabajar mucho. ¿Cuándo iniciarla? Muchos dicen que 12 días después de la cirugía, cuando se lleva a cabo la estabilización vascular, pero cuidado si hemos llevado a cabo una sutura nerviosa, que esté a tensión o utilización de un injerto neurotubo, hay que diferirla a 2-3 semanas. Las intervenciones secundarias son muy habituales. Hablarlo con el paciente también, aparte de la rehabilitación, decirle que la mayoría de los casos con una intervención no va a ser suficiente. El paciente se tiene que sentir muy implicado en este tipo de intervenciones, en este tipo de lesiones, para que se pueda llevar a cabo todo con éxito. Utilización de una prótesis. Se ha visto que la colocación precoz mejora mucho los resultados funcionales si se coloca antes del mes. Se coloca más de 30 días, los resultados son peores. Y cuidado con las reintervenciones del muñón, muy típico, pacientes que se quejan de que la prótesis no adapta bien, de que le duele el muñón. Cuidado con las reintervenciones para intentar mejorar la colocación de las prótesis por los riesgos que conllevan de infección, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay series de casos que nos dicen que hasta el 30% de ellos luego nunca usan la prótesis. Y para mencionar 2 casos particulares de heridas complejas de la mano, el aplastamiento de la extremidad es el tipo de lesión con peor pronóstico debido a una fibrosis muy marcada. ¿Cómo podemos saber si nuestro paciente ha sufrido este tipo de lesión? Porque va a presentar lesiones tipo fisuras y a través de las cuales se van a extruir musculatura intrínseca como los interosios y la musculatura de la primera comisura. Tratamiento: hacer un desbridamiento radical de la masa muscular, mucho más que en el otro tipo de lesiones, y lo vamos a pasar mal con la osteosíntesis porque por la gran combinación que van a tener nuestras fracturas. Y otro caso particular, la mano blast, la mano del petardo. En Estados Unidos en el 2014 se vieron 10.500 casos. Características comunes: afectación del borde radial de la mano, casi el 90% de ellos afectado el pulgar, afectación también de la trapecio metacarpiana y lesiones nerviosas por continuidad, pero tienen muy buen pronóstico, no así las lesiones vasculares, que van a ser muy extensas y van a necesitar injertos. La tasa de amputación del pulgar en este tipo de lesiones llega al 25% y del 62% en el resto de los dedos. Y también recordar, mano blast, paciente blast. 26% de los casos tienen otras lesiones tipo blast, como tímpano, ojos o bazo. Aquí una mano, como vemos, la afectación de la eminencia tenar de nuestro paciente al explotar un petardo. Esto la bibliografía que he utilizado para llevar a cabo la sesión, y muchas gracias a todos.